Continuamos en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente a este martes 5 de julio. Y como lo anuncié al inicio del noticiero, ya está con nosotros Luis Membreño. Él es economista y consultor y vamos a hablar un poco de las condiciones de las finanzas públicas. Luis, bienvenido. Gracias, Carlos. Un placer. Gracias por acompañarnos esta mediodía, Luis. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a platicar esta mediodía junto al economista Luis Membreño. Esta mediodía queremos poner a su disposición el análisis de las finanzas públicas, considerando variables externas y aquellas que son de gestión interna con el involucramiento del gobierno salvadoreño. Para ello resulta útil mencionar que el informe presentado a finales de junio por una delegación técnica del Fondo Monetario Internacional, tras su visita al país a finales de abril, señala que en materia política económica, El Salvador debe de considerar algunos aspectos, entre ellos una reducción del déficit fiscal de 3% del PIB en los próximos 3 años. Segundo, el bajo nivel de inversión es un elemento importante ante el bajo crecimiento de la economía nacional. Tercero, aumento de riesgos fiscales debido a la falta de acuerdos parlamentarios para aprobar financiamiento externo. Cuarto, mejorar la inversión y crecimiento inclusivo a través del consenso en algunas políticas que mejoren flexibilidad de salarios y precios. Promoción de competencia a algunos sectores claves como el transporte aéreo, el sector farmacéutico, el hierro y los mercados agrícolas. Estos y entre otros elementos discutiremos entonces este mediodía con el consultor y economista Luis Membreño. Agradezco, Luis, porque esté con nosotros esta mediodía. Y para iniciar la entrevista me gustaría que toquemos aspectos más de carácter externo que afectan las finanzas públicas nacionales. Y a su criterio, Luis, en este momento, ¿cuáles considera usted que son las variables económicas del entorno mundial que afectan directamente las finanzas públicas del Estado salvadoreño? Pues uno de los elementos fundamentales son los precios, ¿verdad? De productos como el petróleo, por ejemplo, y de ahí se derivan una serie de elementos que tienen una implicación en las finanzas públicas. Por ejemplo, el subsidio del gas propano, el precio del gas propano, el precio de la electricidad, que se deriva bastante del precio del petróleo, el precio mismo de la gasolina, que genera y debería de generar una reducción en el subsidio al transporte público que no se ha dado tampoco, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, las condiciones internacionales en este momento, contrario a lo que ha ocurrido en los últimos años, son muy positivas para El Salvador, porque el precio del petróleo pues está a la mitad de lo que estaba antes, y eso pues debería de estarnos ayudando a reducir el déficit fiscal. Deberíamos de poder estar reduciendo los subsidios significativamente porque el precio pues es más bajo por lo que pagamos. Por el otro lado, en la medida que el precio se ha reducido, también permitiría focalizar también esos subsidios. Y el otro tema tal vez que es importante es la tasa de interés. Y la tasa de interés, pues, a pesar de que hubo una pequeña alza por parte de la Reserva Federal ya hace algunos meses, no ha habido ninguna alza adicional como se esperaba, y la proyección que estamos viendo en los mercados para los próximos meses es que será muy difícil que haya un incremento en las tasas de interés. Así que ese es otro elemento positivo también que ha habido, porque a pesar de que las letras del Tesoro sí han subido de precio al doble aquí en El Salvador, eso se debe a problemas puramente internos del gobierno y del país, pero no está influido por efectos externos. Así que yo diría que el contexto internacional nos está beneficiando en este momento y es una buena oportunidad para que las finanzas públicas puedan ajustarse bien. Hay otros dos elementos que me gustaría poner a su discusión, Luis, y me gustaría tener su intervención sobre ello. Ya ha mencionado las tasas de interés y el precio del petróleo como variables importantes. ¿Qué pasa con el tema de la balanza comercial del país y su saldo entre exportaciones e importaciones? Y por otra parte, una variable importante, ¿no? Las remesas. Bueno, la balanza comercial también, nuevamente por el efecto del petróleo, ha tenido un comportamiento positivo. Se ha mejorado más o menos en un 9%, 9-10% en los últimos meses. Las exportaciones han caído, pero han caído menos que lo que han caído las importaciones. Y las importaciones son el doble que las exportaciones en El Salvador. Entonces, ese es un elemento muy positivo también, en el sentido de que se ha ido reduciendo la brecha, el déficit. Ahí podemos agregar las remesas familiares. Las remesas familiares han crecido un 6.8% en los primeros 5 meses, y eso pues es otro elemento positivo para la economía salvadoreña. Entonces, yo diría que esos elementos son todos los que confluyen a generar un ambiente internacional positivo para el país y muy guiado por los precios de las materias primas, principalmente. ¿Un ambiente con esas características, Luis, incentivaría o permitiría el ingreso de inversión extranjera o también la capacidad del Estado de solicitar préstamos o solicitar financiamiento, dadas las características de la economía? ¿Podemos hacer una correlación de estos elementos?
Pues se puede en cierta medida, en el sentido de que hay suficiente liquidez a nivel internacional, hay tasas de interés bajas todavía a nivel internacional, todo eso debería de beneficiarnos. El problema son los elementos internos, ¿verdad? Ya cuando uno entra a las especificidades de El Salvador y cómo se ha venido ampliando el riesgo y cómo nos han venido bajando la calificación, las calificadoras de riesgo, pues todo eso hace que ya colocar dinero por parte de El Salvador en mercados internacionales pues es mucho más caro que lo que fue antes, ¿verdad? Antes hablábamos de un diferencial entre el bono de 10 años de los Estados Unidos de más o menos 2%, o sea, los técnicos dicen 200 puntos básicos, ¿verdad? Pero es 2 puntos porcentuales arriba del bono de Estados Unidos. Si usted considera que hoy anda cerca del 1.50, nosotros deberíamos de poder estar colocando el 3.50, pero probablemente si salimos a colocar nosotros bonos a 10 años, andaríamos entre 8 y 9%, ¿verdad? Y ese diferencial tan grande va a ser, y es principalmente por el incremento en riesgo. Y ese incremento de riesgo viene por dos elementos fundamentales. Uno es el bajo crecimiento de la economía de El Salvador y el otro es el manejo de las finanzas públicas que nos ha llevado a un sobreendeudamiento. Estamos hablando de más del 60% del PIB en este momento y eso pues lleva a que el riesgo de prestarle a El Salvador es mayor y por lo tanto la tasa de interés también es mayor. El Banco Central de Reserva mencionaba en una exposición de datos, ¿no?, del año 2015 que la tasa de crecimiento económico había aumentado 2.5% a comparación de otros años y las expectativas tenga que se mantenga entre 2.5, 2.4 o disminuye todavía 0.2%. ¿Qué tanto esos elementos del crecimiento económico pueden marcar mucho el tema no solo de calificación de riesgo, también la capacidad de una economía de poderse sostener y que le permita al Estado poder captar más fondos? La verdad que tomándole el número que fuera cierto, ¿verdad? Es un número muy bajo. Es el crecimiento más bajo en todo Centroamérica. Nosotros deberíamos de estarnos comparando con países como Panamá, por ejemplo, como Nicaragua, ¿verdad? Países que están creciendo arriba del 5%, 5, 6, 7%. Ese debería ser la meta que deberíamos de estar aspirando nosotros. Ahora aquí discutimos si el crecimiento es 2.2, si es 2.5, si es 1.4, ¿verdad? Pero básicamente el énfasis solo en el número. Claro, o sea, y al final de cuentas es un número muy bajo, ¿verdad? Porque usted ve también que el Banco Central dio a conocer en marzo de este año que el crecimiento del 2014, que había dicho que era del 2.2%, en realidad fue del 1.4%. Entonces, cuando vengamos a ver en marzo del próximo año lo que fue el crecimiento del 2015, ya van a decir, no fue 2.5, ¿verdad? Sino que fue 1.6. Entonces, ese es el problema que vamos viendo en las cifras que va dando el Banco Central, que no son del todo confiables. Siempre le van a decir, lo que pasa es que los ajustes se dan en Estados Unidos, se dan en todos lados. Sí, pero es que ya tenemos claro que el crecimiento del 2.5% es muy probable que no haya sucedido así, porque tenemos un problema con el sector agrícola de pérdidas del año pasado que no están reflejadas en ese crecimiento. Entonces, hay datos así que ya nos indican que el ajuste va a tener que ser hacia la baja. Entonces, pero más allá de concentrarnos si es 1.6 o si es 2.5, ¿verdad? Que al final de cuentas son tasas muy bajas, deberíamos de estar aspirando a tasas arriba del 5%. Y ahí es a donde deberíamos de estar enfocados los salvadoreños. ¿Qué determina para El Salvador tener estas tasas en marcos de referencia como Panamá, como usted ha mencionado? Es tener una clara visión de largo plazo. Es el poder definir que lo que queremos es que independientemente de que tengamos un gobierno del FMLN, un gobierno de Arena, un gobierno de Gana, quien sea, que la trayectoria, el camino, la estrategia es la misma y que eso se va a respetar independientemente de quién esté en el gobierno. Esa visión de largo plazo y ese consenso nacional sobre esa visión de largo plazo no existe en El Salvador. Y eso es lo que nos imposibilita muchas veces el tener los acuerdos de nación que hablamos, tanto en la parte fiscal como en la parte de educación, como en la parte de salud, de seguridad. O sea, todos esos elementos al final de cuentas nos lleva a decir, bueno, si los salvadoreños pudiéramos ponernos de acuerdo en esa visión de largo plazo, entonces podemos vendérsela a extranjeros, podemos vendérsela a salvadoreños también o a centroamericanos y eso atraería mucho más inversión al país. Ya tocaremos en la segunda parte de la entrevista aspectos eminentemente variables internas, ¿no?, que determinan asuntos políticos, las correlaciones que se dan en la Asamblea Legislativa y algo que también mencionaba este informe del Fondo Monetario Internacional, la capacidad de buscar acuerdos en temas claves como el tema de pensiones y el tema de la tributación. Pero quiero retomar todavía un aspecto más. ¿Cómo entra en todo este juego, Luis, de la dinámica económica internacional y también que tiene implicaciones en nuestro país las condiciones financieras de los bancos? ¿Cómo entran los bancos en esto? ¿Por el tema de disponer de recursos o el tema de liquidez para el mercado? ¿Cuál es la relación de los bancos con esto? Mira, los bancos son un reflejo de una economía. Los bancos lo que hacen es que captan recursos
y por el otro lado los prestan. Ahora, la captación puede ser de depósitos nacionales, por ejemplo, o puede ser que van y piden prestado a otros bancos o a otras instituciones afuera que luego traen el dinero y lo prestan en El Salvador. Entonces, lo que vemos de la liquidez es que se ha venido reduciendo en los últimos años. Usted ve, en el 2010, en diciembre, teníamos 1.255 millones más de depósitos que préstamos. Y ahora esto dio la vuelta. Hoy tenemos 500 millones más de préstamos que de depósitos. Y los préstamos que habían hecho los bancos a nivel internacional, ahí por el 2009 andaban en 400 millones y hoy en 1.900 millones de dólares. Entonces, así es como se ha podido financiar ese crecimiento en los préstamos que se ha dado en los últimos 6 años, ¿verdad? 5 años y medio. Y entonces el tema aquí es que si no se resuelve el tema de los letes, que después podemos hablar específicamente cómo entra en juego esto, pero si no resolvemos que hay más o menos 835 millones de dólares de esa liquidez que tienen los bancos, las AFPs, que la tiene el gobierno para utilizarla a ellos, entonces eso drena la liquidez que puede ir para las familias en préstamos o para las empresas. Entonces eso hace que compita el gobierno contra el sector privado por los mismos recursos. Y ahí lo que hace es que sube la tasa de interés. Y el gobierno entonces está teniendo que pagar, en lugar del 3% que pagaba el año pasado, 6.5%. Pero además ese 6.5% es exento de impuestos sobre la renta del 30%. Eso quiere decir que está pagando 9.28% de tasa de interés. Entonces, eso es el efecto que hay cuando el gobierno tiene un déficit muy alto, cuando no lo puede financiar con recursos externos y sale a competir internamente, y eso reduce la liquidez en el sector financiero. Tenemos que hacer una pausa, Luis, pero me gustaría que en la segunda parte toquemos este tema de las letras del Tesoro, en qué consiste y el Estado actualmente, de lo que debe de pagar el Estado con respecto a estas letras, y un poco de la dinámica política que determina en alguna forma las decisiones en asuntos económicos, si le parece. Esta mediodía nos acompaña Luis Membreño, él es economista y consultor, y estamos hablando de las condiciones de las finanzas públicas. Permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. Volvemos en instantes. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este martes 5 de julio estamos hablando de las condiciones de las finanzas públicas junto al economista y consultor Luis Membreño. Retomando entonces la entrevista, Luis, me gustaría ahora que hablemos de la variable más interna o de lo que pasa a nivel nacional. Y hay un asunto que es interesante, ha sido publicado en medios de comunicación, que el gobierno debe pagar a julio de este año 225.3 millones de dólares de letras del Tesoro. Seguramente algún amigo o amiga ha escuchado qué es esto de las letes. ¿Qué implica esto de las letras del Tesoro y cómo afecta a las finanzas públicas del Estado, Luis? Lo que existe es una ley que permite al gobierno endeudarse a corto plazo. Corto plazo es que puede emitir un título que va desde 30 días hasta un año, pero no puede emitirlo a más de un año plazo. Y entonces lo que hace es que emite un bono, digamos que se llama una letra del Tesoro, y recibe dinero a cambio. Y la persona que le presta el dinero, o la institución que le presta el dinero al gobierno, entonces recibe una tasa de interés durante el periodo en el que le presta el dinero. Entonces, lo que normalmente debería ocurrir es que las letras del Tesoro se deberían de utilizar para descalces temporales. Por ejemplo, yo tengo que en la primera parte del año tengo excesos de dinero porque, por ejemplo, recibo el impuesto sobre la renta, y en la segunda mitad tengo un desfase negativo, o sea, no me alcanza el dinero. Entonces, lo que puedo hacer es endeudarme, digamos, 300 millones en el segundo semestre del año. Pero en el primer semestre debería pagar esos 300 millones para volver a tener espacio para esos 300 millones ocuparlos en el segundo semestre del año. El problema es que no se está ocupando así, sino que lo que se ha hecho es que viene y llega hasta 900 millones de dólares el endeudamiento. Hace poco llegó casi a 950 millones de dólares el endeudamiento en letras del Tesoro, y eso se vuelve impagable. Entonces, la única forma de poder pagar eso realmente es que se pueden emitir eurobonos, que son de largo plazo. Entonces, lo que se hace es que se emite bonos a nivel internacional en Nueva York. Entonces, ese dinero se trae, se le paga a todas las personas que le prestaron para letras del Tesoro al gobierno, se limpia, que mucha gente dice la tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero es una tarjeta de crédito bien grande, ¿verdad? Entonces, se limpia esa deuda y eso hace que se inyecte liquidez al sistema financiero y al país. Y eso hace que las tasas de interés tiendan a bajar o tiendan a moderarse de su crecimiento. Entonces, el problema es que en los últimos años el gobierno no ha tenido autorización para poder emitir los eurobonos. Primero, los 900 millones que están entrampados ahí
desde julio del año pasado porque la Sala Constitucional está evaluando si fue inconstitucional la forma como se aprobó esa autorización. Y ahora lo que está pidiendo el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa es una autorización de $1.200 millones para poder de esa manera pagar. A la fecha de hoy anda más o menos en $835 millones que deben Letras del Tesoro. Y por lo tanto lo que requiere es esa cantidad de dinero para pagar las Letras del Tesoro. Y si fueran 1.200 millones, les caerían casi 400 millones de libre disponibilidad, digamos, y los 835 o 800 millones que se pagarían en Letras del Tesoro. Ahora, el tema es, ¿qué pasa después que se pagan esos 800 millones? Y lo que ocurre normalmente es que se vuelve a endeudar el gobierno y va atendiendo de nuevo los 800, 900 y casi 1.000 millones de dólares. Entonces, una de las sugerencias que hemos hecho algunos, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, es que ese techo se baje, que en lugar que se pueda endeudar hasta 1.300 millones que se puede endeudar hoy, que solo se puede endeudar, digamos, a 300 o 400 millones, que son los descalces de caja que puede tener un gobierno y que es más fácil que consiga 300 o 400 millones para pagarlos que consiga 900 o 1.000 millones para pagar esa deuda. Entonces, yo creo que esas son reformas que tienen que venir acompañando una emisión de 1.200 millones de dólares, porque si no, en unos meses vamos a estar de nuevo en las mismas condiciones. O sea, esos 1.200 millones de dólares les permite para pagar esas letras del Tesoro, que son deudas a corto plazo, pero luego asumen la responsabilidad, deudas a largo plazo, que son los eurobonos. Mencionaba el tema, y me parece interesante, es como una medida de disminución del techo de endeudamiento, que eso implicaría entonces que el Estado tenga que hacer recortes en algunas cosas o en lo que maneja, en qué tipo de áreas. Entonces, eso tendría de manera directa una consecuencia en las acciones que hace el Estado, ya sea en los servicios que brinda o en los bienes que facilita, Luis. Sí, o sea, esto es como una familia, por ejemplo, que topó las tarjetas de crédito, topó sus líneas de crédito que tenía acceso, y entonces viene y se refinancia, ¿verdad? Y le dicen, vaya, yo le voy a dar a usted un préstamo a 7 años, reúna todas sus deudas, se las consolido y le queda una sola cuota. Pero entonces viene la persona y obtiene ese refinanciamiento, limpia sus tarjetas de crédito, limpia todos los créditos que debía, pero vuelve a endeudarse. Y al volver a endeudarse, entonces dentro de un tiempo va a estar de nuevo en el mismo punto, pero ya no va a tener la capacidad de hacer otro refinanciamiento de esa cantidad de dinero porque ya sus ingresos no le permiten eso. Entonces, ese es el problema del gobierno, que si se deja abierta la posibilidad de que se siga endeudando en Letras del Tesoro, entonces llega a un punto como el que está hoy, y es que tiene que refinanciar. O sea, solo el hecho de no tener que pagarlos y emitir nuevas cada mes, que andan un promedio más o menos de 80 millones por mes. Hay meses que llega a 100 millones, otros meses pueden ser 70 millones, pero en promedio 80 millones por mes. Entonces, solo el esfuerzo de poder refinanciar eso ya es un esfuerzo significativo. En los últimos 3 meses, en los meses de abril, mayo y junio, lo que hemos visto es que los tenedores de estas Letras del Tesoro no han estado dispuestos a refinanciarle todo al gobierno. Entonces, el gobierno ha pasado de más o menos 950 millones a 835 millones en el saldo de Letras del Tesoro. Quiere decir que ha tenido que pagar 115 millones más o menos de su propia bolsa. Y un Estado, un gobierno que tiene un problema fiscal importante, un problema de caja, sacarse más de 100 millones para pagar deudas que no puede refinanciar, pues tiene un límite, y el límite es junio. O sea, yo le diría que a partir de julio el gobierno no tiene recursos adicionales para poder estar pagando Letras del Tesoro, sino que necesita que le refinancien todo. Entonces, por eso se vuelve algo imperativo en este segundo semestre del año, yo le diría en el tercer trimestre, que ya estamos, para poder llegar a un acuerdo político entre Arena y el FMLN para poder evitar que al final de cuentas tengamos un default o una incapacidad de pago del gobierno en Letras del Tesoro. Entra, Luis, una variable muy importante en esto, que es la variable política, en el sentido que deben de llegar a acuerdos. Usted lo mencionaba en la primera parte, es fundamental que lleguen a acuerdos entre los partidos mayoritarios, o por lo menos el consenso suficiente para aprobar en este tema, no solo para un acuerdo de endeudamiento o de financiamiento de las arcas públicas, por otro lado el tema fiscal, que eso ya no solo es una discusión que se da en el ámbito legislativo, implica considerar a otros actores. Estamos hablando en este caso de empresas, estamos hablando de grupos o actores económicos fuertes. Entonces, ¿cómo entra esta discusión de la fiscalidad? ¿Cómo pasa el tema de una reforma fiscal para que permita en una medida que tenga las finanzas públicas más o menos sanas, o finanzas públicas pues más o menos justas, ¿no? Para
desarrollar sus actividades como Estado. Yo creo que el Fondo Monetario ha sido bien claro. Yo nunca lo había visto tan claro como hoy en esta posición que expresó, en el sentido de decir, miren, o ustedes enfrentan esto con una visión de los próximos 3 años, ¿verdad? O es muy difícil que El Salvador vaya a poder resolver sus problemas fiscales. Y ellos plantean un menú de opciones. Dicen, mire, por el lado de los ingresos usted podría subir el IVA, podría poner un impuesto al patrimonio, debería de quitar el impuesto a las transacciones bancarias, el impuesto especial de la contribución para seguridad, etcétera, ¿verdad? Por el lado de los gastos, dice, usted debería de recortar gastos. Hay una serie de gastos en subsidios, por ejemplo, que son regresivos porque van más hacia la clase media hacia arriba que hacia las personas en extrema pobreza. Entonces, usted debería poder focalizar eso y reducir sus gastos. Y por el otro lado, usted debería tener una ley de responsabilidad fiscal que estableciera límites al déficit fiscal, límites más bajos a la emisión de letras del tesoro y un límite al endeudamiento. Entonces, si usted amarra todo eso con una visión de mediano plazo, usted puede hacer el ajuste que requiere el país. O sea, el país no puede ajustarse en 6 meses ni en un año, pero en un periodo de 3 años sí lo puede hacer, pero con una visión ya establecida, ¿verdad? Y de ir cumpliendo metas periódicas y que alguien pueda ir evaluando esas metas, que es un poco la idea de que el Fondo Monetario lo puede ir evaluando trimestralmente como lo hacía anteriormente, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo importante aquí es comprender que esto no hay una varita mágica ni hay una solución mágica, sino que es una combinación de factores. Pero esto tiene que pasar por un acuerdo de nación, tiene que pasar por un acuerdo político y un acuerdo con los diferentes miembros de la sociedad, que al final hay que repartir todos los costos y beneficios de esta reforma. Habrían temas que serían muy sensibles de negociación, Luis. Por ejemplo, hablar de un incremento al porcentaje del IVA es un tema, digamos, si lo vemos desde la lectura política, no es políticamente viable para un gobierno por lo que implica, ¿no? Y a quienes tocaría. Pero, por ejemplo, hablar de un impuesto al patrimonio o hablar de un impuesto para aquellos que tengan más ingresos también generaría resistencia. Desde su perspectiva, Luis, ¿cuáles son como aquellos elementos, si pudiéramos no enlistarlos, los primeros en los cuales debe de llegar a un acuerdo en materia de ingresos que puede tener el Estado para gestionar o desarrollar su presupuesto? Mire, yo creo que el primer esfuerzo que debería de haber es de reducción de gasto. O sea, creo que todos los esfuerzos en los últimos 7 años ha sido de cobrarnos más impuestos a todos, ¿no? Ahora estamos hablando del 13% además de la energía eléctrica, estamos hablando de tarifas del agua que han subido significativamente, estamos hablando del impuesto a las telecomunicaciones, ¿verdad? La contribución especial, estamos hablando del impuesto a la banca. Voy así de los más cercanos hacia los más lejanos, ¿verdad? El incremento del 30% al 30% del impuesto sobre la renta, el 5% adicional para seguridad también que se puso, que es como un impuesto sobre la renta adicional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que habría que dejar los ingresos tranquilos por ahora y entonces concentrarse en 2 cosas. Uno es reducción de gasto y por el otro lado es el cómo hacemos para que crezca la economía. Usted puede incrementar la recaudación significativamente con que la economía crezca al 5, 6 o 7%. Y eso no lo llevaría a usted a tener que subir el IVA o a tener que poner el patrimonio o a tener que poner cualquier otro tipo de impuesto, sino que solo con los ingresos y los impuestos que ya tiene, usted con una base más amplia de la economía podría recaudar mucho más. Entonces yo creo que además hay todo un tema en el sector informal de baja recaudación y además hay de evasión y de elusión. Entonces yo creo que ahí hay un espacio también adicional que se puede atacar. Entonces yo no pensaría que de entrada debería de haber un incremento de impuestos, sino que hay una gran posibilidad, como hablábamos al principio, por la caída de los precios del petróleo, del gas y todos estos productos, de hacer una reducción en gastos con una focalización de subsidios, que podríamos estar hablando de cerca de 200 millones la reducción. Podríamos estar reduciendo también en bienes y servicios unos 50 millones al año y además se podría estar reduciendo en personal. Yo no estoy hablando de quitar, sino solamente con no sustituir las personas que se van. Siempre hay rotación en el gobierno como en cualquier empresa. No sustituye a las personas que se vayan. Solo eso le puede dar entre 30 y 50 millones de dólares por año de ahorro. Entonces, todo eso al final de cuentas lo puede llevar a un ahorro tal vez de 300 millones de dólares, lo que haría que el ajuste sea más suave, pues. Y entonces, yo creo que ya la población se ha ajustado, la población ha dado
muchísimo. Hoy le toca al gobierno dar su parte también. Estamos cerrando la entrevista, Luis. Puntualmente quiero hacerle esta pregunta. Ha mencionado usted el tema de gastos. Puede ser en el caso de recursos humanos, pero en algunos de estos recursos humanos son personas que brindan directamente servicios, programas en materia educativa, en materia de salud. Entonces también descompensaría el gobierno si fuera un recorte de gastos en algunos programas que son estratégicos o que aborda, digamos, a un segmento de la población que no ha tenido beneficios anteriormente. Entonces, ¿cómo hacer en ese dilema? Mira, lo que pasa es que ya hay suficientes estudios que indican que hay mucho dinero que no está llegando a las personas de más escasos recursos. Porque el objetivo debería ser reducir la extrema pobreza con los programas sociales. Y lo único que están haciendo es un asistencialismo. Y lo que está tratando de obtener es votos a través de todo eso. Entonces, lo que hay que hacer es focalizarse bien en esto. Hay muchos estudios que se han hecho que, por ejemplo, dicen, es mejor hacer una transferencia monetaria condicionada como Red Solidaria, por ejemplo, que solo le dan un poquito menos de $40 millones al año, y al gas propano le han dado 140 millones, pues. Entonces, ¿qué es más rentable socialmente? Pues Red Solidaria, porque eso realmente ataca a la extrema pobreza. El gas propano no, llega a un montón de gente que no debería tener ese subsidio. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es poder evaluar lo que se tiene, decir qué es lo que sí impacta, pero en base a evaluaciones técnicas sobre la pobreza, y qué es lo que sí ayuda a mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños, y qué es lo que sí es desperdicio y es puramente electoral. Luis, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado esta mediodía para hacer un análisis de las finanzas públicas. Gracias, Carlos. Un placer estar con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Estuvo junto a nosotros el economista y consultor Luis Membreño. Estuvimos hablando un poco del estado de las finanzas públicas. Permítanos una pausa y continuamos con más información en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos en unos instantes.